Bienvenidos nuevamente a su programa de Católicos Despiertos. Una semana más, Padre, y a propósito de la Semana de la Biblia que estamos viviendo y ustedes en sus distintas parroquias a las que asisten, tenemos un tema muy importante que debemos de saber todos los católicos también y utilizar. El día de hoy se va a llamar el tema Método para leer y meditar la Biblia con disciplina, Padre. Porque, ¿qué pasa? Que nosotros los católicos decimos leer la Biblia, pero no sabemos usarla ni leerla con disciplina. Así como hay un método para cocinar, un método para trabajar, tenemos que cumplir reglas en ciertos momentos, entonces también hay un método para leer la Biblia y no se lo puede perder, así que no se mueva de sus lugares. Padre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, Lilia. ¿Qué tal a todos los que nos miran? Saludos para todos. Muchas gracias por mirarnos, por enviarnos felicitaciones. Saludos, Lilia. Síganos mirando y escuchando y no dejen de enviarnos sugerencias sobre los temas que les gustaría que tratáramos. Hoy vamos a hablar, pues, Lilia, sobre un método para leer con disciplina la palabra de Dios. Hay varios métodos para leer la Biblia. El más común y el más usado hasta ahora en la Iglesia Católica es el de la Lectio Divina. Este método es muy semejante al de la Lectio Divina, quizá un poco más sencillo y más práctico, y les compartimos de corazón. Es el método que hemos ido trabajando en el estudio de la Biblia, Lilia, que tenemos y que estamos enseñando en esta semana de Biblia. Y vamos a tener dos momentos en el programa del día de hoy. La urgencia de leer y meditar la Biblia para los católicos, y el segundo momento, método para leerla y meditarla con disciplina. Padre, pues vamos a aprender un método con disciplina. Esa es la novedad del programa del día de hoy. ¿Y qué le parece si comenzamos con la urgencia de leer y meditar la Biblia para los católicos? Muy bien. Hemos hablado ya en otras ocasiones, Lilia, de lo indispensable que es que la Biblia se vuelva el libro de los católicos. No debiera haber católicos sin Biblia. Esa fue la campaña que realizaron hace años los obispos en Colombia, Lilia. Me tocó mirar en internet. Cada católico con su Biblia, ningún católico sin Biblia. Podríamos decir muchas citas de la Biblia que nos motivan a leerla, a conocerla, de los papas, del magisterio de la Iglesia. Solamente quiero insistir en uno. El profeta Oseas en el capítulo 4, verso 6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Qué frases tan claras, tan precisas de la palabra de Dios, Lilia, para cada uno de nosotros. Mi pueblo perece, muere, agoniza, no tiene vida por falta de conocimiento. El gran sabio Platón, Lilia, también decía: solo hay un bien y es el conocimiento, solo hay un mal y es la ignorancia. Qué lamentable es, Lilia, cuando no sabemos. El refrán lo dice: el que no sabe es como el que no ve. Por eso Dios nos advierte que no tenemos vida, que parecemos cadáveres, que falta en nosotros su vida si no tenemos conocimiento de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. La ignorancia, Lilia, es algo muy negativo para nuestras vidas, es algo contra lo que tenemos que luchar continuamente, porque podemos tener ignorancia en muchas áreas de nuestra vida, en muchas situaciones de nuestra vida, y tenemos que estar siempre contra la ignorancia, y en este caso, la ignorancia de la fe. Cuando hay ignorancia, Lilia, podemos padecer abusos, injusticias, podemos estar equivocados en las decisiones que tomamos. En el caso de la fe, cuando hay ignorancia, podemos acudir, por ejemplo, a gente que hace limpias, podemos acudir a gente que te lee las manos, que te lee la bola de cristal, podemos creer en los horóscopos y estar dependiendo de los horóscopos, podemos pensar y buscar la felicidad en otros caminos fuera de Dios, por ignorancia. La ignorancia es muy lamentable porque cuando se vive en la ignorancia,
nos prestamos a los abusos, nos prestamos a las injusticias, no hacemos lo que debemos hacer, no hablamos lo que debemos hablar y a veces, Lilia, decimos lo que no debemos y hacemos lo que debiéramos no hacer. Entonces la ignorancia, como quiera, nos lleva a vivir en el error, a no ser felices, a no tener paz, y por eso debemos siempre estar por el conocimiento, aprender más, saber más, preguntar más. Ojalá, hermanos católicos, que tomen su lápiz, lapicera, su hoja y tomen nota de este método o lo vuelven a mirar para que lo asimilen. De corazón, ojalá que este método nos motive a tomar la palabra de Dios como el libro de nuestra vida. Vamos a entrar del lleno al método. Padre, ¿por qué se dice que se tiene que leer la Biblia con un método con disciplina? Con disciplina porque solo con disciplina se logran los mejores ideales y se logran los mejores frutos. Toda persona disciplinada logra lo que se propone. Basta ya, Lilia, de llegar a casa, agarrar la Biblia, abrirla donde sea y ponerme a leer un rato y ya leí la Biblia. No se vale. Basta de llevar en la Biblia el gusto por delante. Voy a leer este libro porque es el que me gusta. Ay, no, este no me gustó, mejor voy a leer este otro. Tampoco. Y menos, Lilia, como algunos suelen hacer, decir, yo la voy a abrir donde caiga para que Dios me hable. No, Dios es un Dios de orden y quiere que procedamos con orden. Tampoco se vale hacer eso. Leer la Biblia requiere un método con disciplina. La disciplina consiste en estas tres cosas. Primero, debemos leer la Biblia con orden. Ya hemos dicho, debemos empezar a leerla por el Nuevo Testamento, por los Evangelios, porque debemos empezar a conocer la vida de Jesús, la enseñanza de Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida, el centro de todo el mensaje de salvación que hay en la Escritura. Entonces debemos leerla con orden, de una manera personal, en mi casa. No basta si tú vas diario a misa y ahí escuchas el Evangelio, no basta si vas a un grupo parroquial y ahí lees un texto bíblico y luego lo comentas, no basta eso. La Biblia tiene que ser tu libro personal. Debes alimentarte diariamente con la palabra de Dios, leyendo la Escritura. Tu relación con la Biblia debe ser personal, Dios contigo y tú con Dios en su palabra. Por eso, con orden, de manera personal, y debe ser también el segundo paso, con constancia, con perseverancia. No se trata, Lilia, de leer la Biblia hoy y de aquí hasta la próxima semana o cuando tenga tiempo. No, la disciplina está en sujetarnos a normas que nosotros mismos aceptamos, que nosotros mismos queremos practicar. Y la norma debe ser, todos los días dedica por lo menos de 20 a 25 minutos a tu diálogo con Dios a través de la lectura de la palabra. Lilia, ¿a cuántas cosas dedicamos todos los días minutos? Todos los días comemos, todos los días vemos televisión, todos los días nos aseamos. La mayoría de la gente todos los días sale a la calle, a sus asuntos. Hay cosas que hacemos todos los días. Deberíamos también todos los días dedicar tiempo para nuestro diálogo con Dios, tiempo para nuestra relación con Dios, que oriente todo nuestro día y toda nuestra vida. Todos los días, Lilia, de 20 a 25 minutos, si te pasas unos no importa, qué bueno, pero que no sean más de 20, ya lo verás. Todos los días. Suponte que un día, Lilia, saliste a Guadalajara con tu esposo Agustín, llegaste tarde, no has leído la palabra. Está bien, no lo hagas ese día, pero que no pase otro día. Te aceptamos que un día por alguna causa no lo pudiste hacer, pero que no pasen 2 días, porque si no, el diablo va a meter su cola y te va a enredar. Si no lo hiciste un día, hay otro día que pase, que tiene, y otro día, y ya valió. Entonces, constante, perseverante. Y la tercera característica de la disciplina es que debemos leer la Biblia con conversión. Es decir, nos tiene que servir para la vida
leer la palabra de Dios. Dios nos habla para cambiarnos. Y aquí hay que decir que siempre que leamos la palabra de Dios, debe quedar en nosotros, Lilia, uno de estos propósitos. O un propósito de cambiar algo en nuestras vidas que ande mal, conforme a lo que meditemos en la palabra, o un propósito de renovar nuestra vida en algo que necesita ser renovado, o un propósito de crecer en la fe. La palabra de Dios es para nuestro crecimiento en la vida espiritual y crecimiento en el testimonio de vida. Eso es leer la Biblia con disciplina. Hermanos católicos, hagámoslo. Dense la oportunidad de leer así la Biblia y van a ver las bendiciones que Dios va a derramar en sus vidas. Ahora sí, entramos al método de lleno, Lilia. Este método comprende 4 momentos. El primer momento se llama oración de conexión con Dios. Anótalo. Primer momento, oración de conexión con Dios. Segundo momento, primera lectura del texto. Llamamos primera lectura de comprensión. Tercer momento, volvemos a leer el texto y le llamamos segunda lectura de meditación y conversión. Y el cuarto momento, volvemos a leer el texto y lo llamamos tercera lectura de diálogo en oración. Ahora vamos a ver cada uno de estos momentos. Reconociendo, Padre, que este método usted lo hizo con muchos años de práctica también. Sí. Y está muy... ¿Alguna recomendación de Biblias, Padre? Latinoamericana es la idea. Mejor por las explicaciones que trae, como ya lo hemos comentado en su momento. Pueden tener cualquier otra Biblia, la Biblia de América, pero la mejor latinoamericana porque trae muchas notas explicativas que nos ayudan a comprender mejor el mensaje. Pues sí, empezamos con el primer momento, oración de conexión con Dios. Bien sentados, espalda recta con manos en las piernas, hacemos ejercicios de respiración profunda de 8 a 10 veces, despacio, relajando el cuerpo y en silencio tomamos conciencia de la presencia de Dios. Pensamos en su amor, su bondad y sus deseos de hablar con nosotros, de que le conozcamos. Con una mente abierta y un corazón abierto, invocamos al Espíritu Santo con nuestras palabras o un canto y le pedimos nos asista e ilumine para comprender y dejarnos transformar por la palabra que Él mismo inspiró. Que así también nos inspire a nosotros en este momento y siempre. Así es, el primer momento nos ponemos en presencia de Dios, una oración de conexión con Dios, ya lo dijimos, relajarnos, la postura recta, la respiración profunda, 8 a 10 veces, mentalmente tomamos conciencia de la presencia de Dios, Dios está aquí, gracias Señor porque nos amas, gracias porque nos has dejado tu palabra, queremos conocerte más. Quiero conocerte más, háblame en este momento, Señor, toca mi corazón, toca mi vida, ven Espíritu Santo, invocamos al Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, mi entendimiento, ayúdame a comprender la palabra que voy a meditar, ayúdame a entender la respuesta que yo debo dar a la palabra, asísteme Espíritu Santo, ilumíname, tú que inspiraste la palabra, inspírame a mí para entenderla y vivirla. Ven, y es bueno terminar con esta triple invocación al Espíritu Santo. Anótenla. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de sabiduría, guíanos. Espíritu Santo, fuente de amor, llénanos. Después de haber hecho este momento de oración, ahora sí entramos al segundo momento. El segundo momento de este método, primera lectura de comprensión. Esta lectura es para comprender o entender lo que leemos, palabras, frases, etc. Y si hay dudas, las anotamos en el cuaderno bíblico para luego preguntarlas. Así es.
Debemos decir que como vamos a empezar la lectura de la Biblia con el Evangelio de Mateo, hay que distinguir que dentro de los capítulos hay títulos. Ya sabemos, Lilia, que los capítulos son los números grandes, los versos, los números chiquitos, pero dentro de los capítulos hay títulos. Así, los títulos están en negrilla ordinariamente. Por ejemplo, en el capítulo 1 de San Mateo, si ustedes ven en su Biblia, tiene dos títulos. El primer título se llama Los antepasados de Jesús. Algunas Biblias ponen la genealogía de Jesús. Y el otro título se llama Jesús nace de una madre virgen. Otras Biblias dicen nacimiento de Jesús. Lo recomendable es cada día leer un título, no un capítulo, un título. Como Mateo tiene dos títulos, a Mateo lo vamos a leer en 2 días. Un título un día, otro título otro día, porque generalmente las Biblias, especialmente la latinoamericana, trae explicación, nota explicativa de cada título. Entonces leer por títulos. Es la lectura a la que nos estamos refiriendo. Ya nos dijo Lilia, el segundo momento es leer el título que corresponde. Si vamos a empezar, pues el primer título del capítulo 1 o donde vayamos en el orden, por títulos. Leemos el título correspondiente, es una lectura de comprensión, si es para comprenderlo. Si hay una palabra, una frase que no entendemos, hay que tener un cuaderno bíblico muy importante, dedicado solo a la Biblia, y ahí anotamos la duda que tengamos de alguna palabra o frase para luego preguntarlo. Primera lectura de comprensión para comprender el texto. Vamos al tercer momento. Segunda lectura de meditación y conversión. Volvemos a leer el texto, pero ahora para meditarlo y aplicarlo a nuestra vida. Podemos subrayar con respeto las frases que más le llegan a nuestra vida. Leemos también las notas explicativas de la Biblia y nos hacemos 2 preguntas personales para vivir el mensaje, Padre, porque Dios siempre nos va a pedir algo cuando leamos la palabra de Dios. ¿Qué me enseña en su palabra? ¿Qué me pide Dios en su palabra? Entonces, cuando hagan este tercer momento, Dios nos pide una conversión, una renovación o un crecimiento. Así es. Entonces, volvemos a leer el texto, ahora para meditarlo y buscar la conversión de mi vida. Por eso nos vamos a hacer 2 preguntas. Después que leamos el título que estoy leyendo, después que lea las notas explicativas, puedo subrayar con respeto, con orden, las ideas que me gusten. Después de que lea el texto bíblico y la nota explicativa, debemos hacernos 2 preguntas siempre. ¿Qué me enseña Dios en su palabra y qué me pide Dios en su palabra? Y ahí donde ¿qué me pide Dios? Tiene que haber de nuestra parte una respuesta o de conversión, cambio en la vida, alguna actitud, una renovación en algún aspecto de nuestras vidas o un crecimiento que necesitemos en nuestra vida. Vamos pues en el tercer momento, la segunda lectura del título. Y ya vamos a ver el último momento de este método. Tercera lectura de diálogo en oración. Volvemos a leer el texto con calma, tratando de asimilar lo que hemos reflexionado. Leemos las frases que hayamos subrayado y en las notas explicativas y el propósito de vida que escribimos, luego entablamos diálogo con Dios y en la oración para agradecer el mensaje de su palabra y expresarle nuestros propósitos de vida que hicimos pidiendo su ayuda para lograrlos. Pedimos al Espíritu de Dios su acción en nosotros para vivir el mensaje. Nos entregamos a Él como el barro en manos del alfarero. Haz de mí lo que quieras. Finalmente, pues, en el punto 4, volvemos a leer el texto, el título que estamos leyendo, pero ahora esta lectura es para
asimilar bien lo que meditamos, volvemos a leer lo que hayamos subrayado, leemos el propósito que nos hicimos y que también debimos escribir en el cuaderno bíblico, por lo menos 1 o 2 propósitos en lo que se va a notar mi respuesta a la palabra de Dios. Y ahora le damos gracias a Dios. Lo bendecimos por lo que hemos reflexionado, le damos gracias por la palabra que nos ha dado, pedimos una vez más la fuerza del Espíritu Santo, el valor del Espíritu Santo para vivir ese propósito o propósitos que nos hicimos, y terminamos, Lilia, de leer nuestra palabra de Dios por ese día. Entonces, resumiendo, para que lo sinteticemos, empezamos. 1, la oración de conexión con Dios. 2, primera lectura del texto de comprensión para comprenderlo. 3, segunda lectura del texto que llamamos de meditación, porque lo meditamos haciéndonos las preguntas: ¿qué me enseña Dios? ¿Qué me pide Dios? Y buscamos la conversión que Dios quiere de nuestra vida. Escribimos 1 o 2 propósitos. Y 4, tercera lectura de diálogo en oración. Volvemos a leer el texto y ponemos a dialogar con Dios, agradeciéndole, pidiendo la fuerza de su Espíritu para vivir lo que hemos meditado. Este es el método, Lilia, que les proponemos. Ojalá lo pongan en práctica y verán cuántas bendiciones de Dios van a recibir en sus vidas. Pues bien, este es un método muy sencillo para que lo pongamos en práctica, y lo seguimos invitando a los cursos bíblicos que se imparten los jueves a las 8 de la noche en el Templo de Nuestra Señora de San Juan, en la colonia San Gabriel, aquí en el municipio, para que asistan. Y pues bien, padre, vamos, un saludito. Muy bien, tú ya lo estás poniendo en práctica, ¿verdad, Lilia? Sí, tengo un poco haciéndolo así tal cual con el método, porque ¿Te ha servido? Sí, muchísimo. He tratado de tener una conversión en mi vida y conocerlo más. Claro, exacto. Así que ojalá pues nos sirva. Mándenos cualquier duda que tengan sobre la Biblia, en lo que podamos, a sus órdenes. Y quiero decirles, por favor, a todos los que nos miran, con gusto les contesto sus dudas, les contesto sus correos, pero por favor, mándenmelo a mi correo electrónico javier.diosteama@gmail.com. No me manden por Messenger, porque no entro al Messenger. Entonces, por favor, a través del correo electrónico, y con gusto les contestaré en cuanto me lleguen sus correos. Estamos a sus órdenes para cualquier cosa. Y esperamos pues que sea de bendición este método de la Biblia, y a ponerlo en práctica, hermanos católicos. Nos urge a los católicos poner la palabra de Dios en el centro de nuestra fe y hacer de la Biblia el libro de nuestra fe diario, de nuestro alimento espiritual diario, para ser católicos convencidos, católicos que conocen su fe y que tratan de vivirla como Dios quiere. Todo esto con la finalidad de ser todos católicos despiertos. Que Dios te bendiga.